Hola a todos, bienvenidos. Soy el doctor Ari Pérez Jaramillo, pediatra neonatólogo. El video del día de hoy va encaminado a las familias que tienen hospitalizados o ya en casa bebés que nacieron antes de tiempo que cuentan con el diagnóstico de displasia broncopulmonar. Antes que nada debemos de comprender que la displasia broncopulmonar es una enfermedad que puede ser crónica. De hecho, así se cataloga, es una enfermedad crónica pulmonar que va a afectar durante algún tiempo el pulmón de los bebés que nacen antes de tiempo. Específicamente se ven afectados los niños que nacen antes de la semana 32 y aún más los que nacen antes de la semana 28. ¿Cuáles son las causas y cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar esta enfermedad? Hace muchos años, cuando la empezaron a observar y la empezaron a escribir, se pensaba que el factor de riesgo único era el aporte de oxígeno de manera larga, con muchas presiones, y que el daño era causado precisamente a nivel alveolar o a nivel pulmonar, a nivel del pulmoncito inmaduro, por el oxígeno y los radicales libres asociados a este medicamento. Actualmente sabemos que no es así. No solo esta es la causa. Puede ser que sea la causa principal asociada, pero se han detectado factores desde genéticos, factores prenatales como infecciones in útero, factores asociados incluso a la salud materna, factores inflamatorios relacionados a las madres que fuman, factores también relacionados a la restricción del crecimiento intrauterino. Los bebés que no crecen bien o los bebés que no están subiendo bien de peso durante el embarazo también tienen un factor de riesgo asociado a displasia broncopulmonar. A pesar de los avances en la neonatología en los últimos 10 años, que están encaminados a mejorar las técnicas de ventilación y las modalidades ventilatorias, aún no se ha logrado disminuir la incidencia de la displasia broncopulmonar. ¿Por qué estamos observando esto? Bueno, también la tecnología nos ha permitido que cada vez sobrevivan pacientes cada vez más pequeñitos. A pesar de todos estos avances que mencionamos, también estamos observando a la par que estos avances también permiten que cada vez sobrevivan pacientes prematuros cada vez más extremos. ¿A qué me refiero? La tecnología también ha contribuido a que los bebés que antes no lograban sobrevivir, pacientes de 28 semanas o menos, actualmente estén siendo tratados y sobrevivan en las terapias intensivas neonatales. El punto es que estos niños durante todo su internamiento o durante sus largas estancias dentro del hospital pueden tener condiciones de inflamación crónica que afecten directamente el desarrollo del pulmón. Para este momento del video, te estarás preguntando ya, bueno, ¿qué es la displasia broncopulmonar? ¿Por qué se afectó el pulmón de mi niño? La displasia broncopulmonar, resumida de manera sencilla, es la remodelación del tejido pulmonar de estos bebés. La remodelación de un tejido que no terminó de formarse, que no terminó de madurar y que fue expuesto a sustancias inflamatorias, a presiones a través de la ventilación que se ocupó o que se ocupa en esta clase de niños y a la exposición durante mucho tiempo de sustancias inflamatorias o de radicales libres de oxígeno que afectan directamente el desarrollo de las células del pulmón. El problema del desarrollo de las células del pulmón en estos niños es que lo afectan en un momento en el cual no está maduro. Entonces, lo que hace el pulmón es remodelarse de manera desorganizada, de tal manera que no cumple con la función de vida. Esto es la gravedad precisamente y la base fundamental que debes de comprender. Entre más tiempo estés sometido a este tipo de agresiones, mayor daño podemos observar en este pulmoncito. El manejo de un bebé con displasia broncopulmonar en casa es muy importante. Las familias que se llevan a casa un bebé con esta condición deben de saber que lo deben de monitorizar. Deben de aprender a tomarle sus signos vitales,
Deben de aprender a identificar de manera temprana datos de alarma, signos de dificultad para respirar, porque esto nos va a dar la pauta precisamente de buscar ayuda a tiempo. Otro de los puntos importantes es que la nutrición juega un papel muy crucial con respecto a la recuperación del pulmón de estos niños. Los niños que se ven beneficiados de lactancia materna y que tienen consejería neonatal durante su egreso son los niños que mejor se recuperan de esta enfermedad. El seguimiento por el neonatólogo es algo que no puede obviarse. Deben de tener un neonatólogo familiarizado con esta enfermedad, familiarizado precisamente con el manejo de esta enfermedad y que sepa que no solo él es el que va a tratar esta enfermedad. ¿Qué otros especialistas lo tienen que ver a este pequeñito? Los niños que egresan con esta condición deben de acudir de manera puntual a sus citas para poder ser evaluado de manera multifactorial y de manera que detectemos el avance o detectemos si existe un problema en el transcurso de la evolución de la displasia. Un punto sumamente importante es que la familia debe de contribuir a prevenir infecciones dentro del seno familiar. La vacunación estacional de influenza juega un papel muy importante en estas familias. Toda la familia tiene que ser vacunada para influenza, para prevenir que este bebé se pueda infectar de este virus. Es muy importante comentarles que no hay una opción de no vacunarse en estos casos, debido a que el pulmón dañado no responde igual que el pulmón de los bebés que son vacunados y que son sanos o que no tienen esta condición. Debemos de saber que este pulmón, después de que egresan, tiene muchos riesgos. Si nosotros le sometemos a un riesgo más de inflamación o infección, puede tener consecuencias severas. Otro de los puntos muy importantes a nivel global es la aplicación de un anticuerpo monoclonal en contra del virus incisional respiratorio. Este virus se caracteriza por afectar directamente esta clase de pacientes. El virus incisional respiratorio es un virus agresivo que puede causar mucho daño y que puede llevar incluso a hospitalización durante mucho tiempo a esta clase de bebés. El anticuerpo con el cual se cuenta en la actualidad son 5 dosis, desgraciadamente, son muchas dosis, es muy caro, es difícil de conseguir, desgraciadamente no es tan accesible. Algunas instituciones lo tienen o lo deberían de tener. Sin embargo, a partir de este año, y es muy probable que el año que viene, ya se cuente con un nuevo anticuerpo monoclonal de una sola dosis y que va a ser más accesible para la comunidad. ¿Cuál es el tratamiento de los niños con displasia broncopulmonar? No hay un tratamiento estándar. La bibliografía reciente nos indica que no puede haber un tratamiento estándar para todos, debido a que el diagnóstico se tiene que hacer en base a las características del origen de esta enfermedad. De acuerdo a la característica del inicio de esta enfermedad, es como el neonatólogo o el neumólogo va a caracterizar a cada uno de estos niños y va a escoger el tratamiento adecuado para cada uno de ellos. Se manejan desde broncodilatadores, esteroides inhalados, diuréticos, que son medicamentos que hacen o que mueven líquido de su cuerpo con el objetivo de disminuir el líquido que no puede manejar el pulmón de manera satisfactoria. Sin embargo, todos estos medicamentos que acabo de mencionar deben ser individualizados y las familias se deben de familiarizar con este tipo de tratamientos. Deben ser muy puntuales. Los medicamentos para el niño con displasia broncopulmonar se debe de asegurar que los tenga. Y también se debe de asegurar que se le dé de manera muy puntual para tener un efecto muy positivo en estos niños. ¿Cuáles son los criterios para que yo diga, bueno, ya puedo retirarle el oxígeno a este bebé? Los criterios son múltiples y los voy a mencionar de manera detallada para que ustedes tengan toda la información debida que pueda ayudar a muchos niños que puedan dejar el oxígeno de manera satisfactoria, pero sobre todo de manera segura. Antes de iniciar la prueba de retiro de oxígeno, debemos asegurarnos que este bebé esté despierto,
y que no tiene en ese momento ninguna comorbilidad, o sea, ninguna enfermedad. No debe estar enfermo. Eso es algo que debemos de considerar. Punto número 1. Necesitamos medir las constantes vitales y saberlo hacer. ¿Qué son las constantes vitales? Son los signos vitales de cada niño. La frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y evidentemente la saturación de oxígeno. Afortunadamente ya existen dispositivos muy fáciles de conseguir, como los oxímetros de pulso, que nos dan estos factores, a través de los cuales nosotros vamos a evaluar precisamente las constantes de nuestro niño mientras intentamos hacer el protocolo o el proceso de retiro de oxígeno. Vamos a empezar. Retiramos la fuente del oxígeno, lo alejamos de nuestro paciente y con el paciente respirando aire del medio ambiente normal, a los 15 minutos nosotros le vamos a tomar estas constantes vitales que mencionamos: la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Si la saturación de oxígeno se observa que es mayor a 92% y la frecuencia cardíaca no supera los 160 latidos por minuto, o sea, no se incrementa, y la frecuencia respiratoria también permanece estable, entonces esto quiere decir que el bebé está soportando este retiro del oxígeno y que está manteniendo precisamente una buena perfusión. Una buena perfusión se va a poder observar a través de la coloración de su piel. No debe de tener cambios, no se tiene que poner pálido y tampoco tiene que mostrarse azul de sus mucosas. Si no tiene datos de dificultad respiratoria, entonces vamos a extender el tiempo sin el uso suplementario de oxígeno a media hora. Si a la media hora la saturación de oxígeno se mantiene mayor al 92%, la frecuencia cardíaca no sufrió modificaciones, no incrementa más de 160 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria se mantiene sin incrementos, sin ningún dato de que tenga datos de dificultad para respirar, se va a extender a 1 hora y luego a 1 hora y media y luego a llegar a 2 horas. Cuando el paciente toleró ya las 2 horas sin necesidad de uso de oxígeno, se va a dejar sin el mismo durante el tiempo que el paciente esté despierto y solo se pondrá al momento de comer o cuando esté dormido, ya que durante estos eventos puede bajar la saturación de oxígeno. Ahora, si el paciente está comiendo sin oxígeno y la saturación se mantiene mayor al 92%, se va a dejar al paciente sin el oxígeno y solo está indicado apoyarse durante las noches. Si el paciente tiene oxígeno solo por las noches, vamos a iniciar ahora la prueba del retiro de la siguiente manera. Una vez que se duerme el bebé, se le retira el oxígeno y a los 15 minutos vamos a medir la saturación otra vez, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Si es mayor al 92% y la frecuencia cardíaca no se incrementa más de 160 latidos por minuto y la frecuencia respiratoria tampoco aumenta, no hay cianosis, no se ve pálido, no se ve inquieto, no se ve irritable, entonces lo vamos a extender como el protocolo previo a media hora, a 1 hora, a 1 hora y media, hasta llegar a las 2 horas en donde se pueda quedar sin oxígeno. En todos los pasos debemos de tomar en cuenta que si la saturación baja del 92% y la frecuencia cardíaca aumenta a más de 160 latidos por minuto, así como si se modifica la frecuencia respiratoria que se incremente, se deberá esperar una semana más para poderlo reintentar nuevamente el destete del oxígeno, siguiendo todos los pasos que acabo de mencionar de manera detallada. No nos debemos de desesperar. Poco a poco el bebé lo va a lograr. Si nosotros tenemos en consideración todas las pautas anteriores, seguramente lo vamos a lograr. Ánimo, yo sé que van a poder. Si requieren más consejos sobre alguna otra enfermedad asociada a la prematurez o asociada a recién nacidos, no duden en escribirme y suscribirse a esta página.